Uno de los afiliados de Young and Ace fue secuestrado. A este hombre le secuestraron el culo como si estuviera perdido. Otro fue asesinado y trolled por sus ops. Pon este culo negro en una pantalla. Like pack. Algunos paquetes like en el camino, hombre. Pero uno de los que más le va a doler es aquel cuyo propio padre va a testificar contra él en un caso de asesinato que hará que le encierren de por vida. Parece que los afiliados de Ace o acaban en la cárcel o son asesinados por sus OPs. Estas son sus trágicas historias. K.So. Hakeem Robinson, más conocido por su nombre artístico, K.So., es muy popular en la escena del rap de Jacksonville por su sonido crudo y sin filtros. Sin embargo, bajo la superficie de su ascendente carrera se estaban gestando problemas. En el año 20, el mundo de K.So. dio un vuelco cuando fue detenido y acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado. Los cargos estaban relacionados con las muertes de Adrian Gaynor, también conocido como Bibi, y Charles McCormick, conocido como Lil Buck. Según las autoridades, K.So. estuvo presuntamente implicado en los tiroteos mortales de Bibi y Lil Buck en el marco de una disputa entre grupos rivales. Las pruebas contra K.So. incluían grabaciones de vigilancia, testimonios de testigos y análisis forenses que pintaban un cuadro condenatorio de su implicación en los crímenes. Los cargos contra él eran graves y las pruebas parecían abrumadoras. Pero al iniciarse el proceso judicial, el caso se volvió aún más escandaloso. El padre de K.So., Abdul Robinson Sr., aceptó cooperar con las autoridades y testificar contra su propio hijo. Robinson Sr., que tiene un largo historial delictivo propio, decidió convertirse en testigo del Estado a cambio de una reducción de condena. Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad y angustia a una historia ya de por sí trágica. Abdul Robinson Sr. es una figura muy conocida en Jacksonville, tanto por sus actividades delictivas como por su estrecha relación con su hijo. Ha sido una presencia constante en la vida de K.So., apareciendo a menudo en sus vídeos musicales y apoyando su carrera como rapero. Pero a medida que aumentaban las pruebas contra K.So., Robinson padre se enfrentaba a una difícil decisión. Para protegerse y asegurarse una sentencia más leve, aceptó testificar contra su propia sangre, y la vida de K.So. entre rejas tampoco ha sido la mejor. Desde las palizas de los guardias de la prisión hasta la pérdida de familiares, lo que le espera a Ace en la cárcel no pinta nada bien. Un vídeo de vigilancia compartido en las redes sociales muestra a un funcionario de prisiones esposando a Hakeem Robinson, alias K.So., rapero de Jacksonville, que sale de su celda antes de ser recogido y golpeado contra el suelo por un funcionario de prisiones. Aunque la familia y el abogado del rapero dicen que no están satisfechos con las conclusiones del sheriff sobre lo que le ocurrió en la cárcel del condado de Duval, un informe policial de incidentes dice que K.So. amenazó con matar a los agentes. Asuntos Internos considera que el uso de la fuerza fue razonablemente necesario para vencer la resistencia mostrada por Robinson, decía un informe de Asuntos Internos. No se produjo mala conducta por parte de ningún miembro de la JSO. Pero K.So. no es el único afiliado a Ace que puede pasar la vida entre rejas por matar a sus ops. Asesinos de Fulio. Isaiah Chance, Alicia Andrews, Sean Gathright, Davion Murphy y Rashard Murphy están acusados de participar en la muerte de Jones. Después de un mes de investigación, los federales finalmente hicieron arrestos en el caso de Fulio. Estos tipos fueron literalmente pillados en 4K porque las imágenes son casi cinematográficas y las pruebas contra ellos son tan claras como el día. Aunque solo 3 de los 5 apretaron el gatillo, los 5 se enfrentan a cadena perpetua. Resulta que en Florida, si participas en la planificación de un asesinato, puedes ser considerado responsable de la muerte de la persona. Los 5 acusados se enfrentan a cadena perpetua en la prisión estatal de Florida. Incluso los que no apretaron el gatillo en Florida, si usted participa en la planificación de un asesinato, puede ser considerado responsable de la muerte de la persona, y eso es lo que pretendemos hacer aquí. Se pone aún peor cuando el juez reveló que fueron cocinados y les negó la fianza. Estoy encontrando que hay una probabilidad sustancial de que los 3 acusados cometieron los delitos peligrosos que se les imputan. Según la policía de Jacksonville, Isaiah Chance es un miembro documentado de ATK, mientras que Rashad Murphy y Davion Murphy son miembros documentados de la pandilla 1200. Y después del asesinato, tomaron las redes sociales para reclamar la victoria por el golpe. Isaiah Chance incluso tomó Instagram para celebrar con un mensaje siniestro diciendo: "Ahora todo el mundo puede seguir adelante con la vida", y se centró
conseguir un trabajo, volver a la escuela y ser un padre a tiempo completo, 100%. Estudiante universitario a tiempo completo. La guerra ha terminado. Entretenimiento muerto. Los registros policiales también muestran que Rashad Murphy utilizó el teléfono de Gathright para enviar 2 mensajes de texto perturbadores distintos, celebrando la muerte de Fulio. El primero decía: «Vuelvo a casa, mi sed está saciada. Descorcha una botella de Don Julio hoy, Murphy», mientras que el segundo mensaje decía: «Vuelvo a casa, mi sed está saciada. Te amo, Murphy». Parece que los asesinos de Fulio buscaban venganza y todo tiene que ver con un pandillero llamado Spaz. Spaz. Resulta que Rashad Murphy y Davion Murphy eran primos y su implicación en el asesinato era personal. Resulta que alguien de la banda de Fulio disparó y mató al hermano pequeño de Rashad. Pero Fulio siguió adelante e hizo algo que muchos consideran aún más irrespetuoso. Spaz, que murió de un disparo en agosto de 2018, era el hermano pequeño de Rashad y primo de Davion, cuya memoria era a menudo faltada al respeto por Fulio en las canciones. Las tensiones comenzaron a aumentar en las gradas durante un partido en el estadio de fútbol americano de la William Marion Rains Senior High School de Jacksonville, Florida, en agosto de 2018. Varias peleas estallaron entre los espectadores, causando una conmoción que llamó la atención de los agentes de policía de la escuela. Entre los implicados en los altercados se encontraba Joe Rod Adams, alias Spaz, de 19 años, que reclamó $1,200. Spaz fue expulsado del estadio por los agentes de la policía escolar debido a su implicación en las peleas. Cuando terminó el partido, hacia las 10 de la noche, la multitud empezó a dispersarse. Entre ellos estaba Spaz, y mientras caminaba por una acera desde el estadio hasta la entrada de la escuela, alguien empezó a disparar mientras la gente corría para ponerse a cubierto. En medio del caos, Spaz murió de un disparo. Pocos días después del tiroteo, la oficina del sheriff de Jacksonville hizo un gran avance. Arrestaron al sospechoso de 16 años, acusado de asesinato e intento de asesinato. El sospechoso de 16 años fue identificado como Robert Howard, alias Kenny Capps. Kenny fue detenido inicialmente por asesinato en segundo grado por la muerte de Spaz y 2 cargos de intento de asesinato por las lesiones infligidas a las otras víctimas. El caso contra Kenny, miembro de KTA o 6 Block, empezó a desmoronarse. A medida que el caso avanzaba, la acusación se enfrentaba a importantes retos. A pesar de la presencia de unas 200 personas en las inmediaciones del tiroteo, resultó difícil encontrar testigos que colaboraran. Muchos se mostraron reacios a declarar, y algunos de los que lo hicieron en un principio se retractaron más tarde. Una testigo clave, que inicialmente había identificado a Kenny como el autor de los disparos, se retractó más tarde de su testimonio y fue detenida por perjurio. Otra víctima, que había resultado herida en el tiroteo, también se retractó de su declaración y se negó a cooperar con las autoridades. Con las pruebas debilitadas por los testimonios retractados y los testigos que no cooperaron, se rebajaron los cargos contra Kenny. La oficina del fiscal del estado modificó los cargos contra él a homicidio y agresión con agravantes. Ante los nuevos cargos, Kenny se declaró culpable. Fue sentenciado a 5 años, con crédito por 3 años y medio ya cumplidos en la cárcel. Además de la pena de prisión, recibió 10 años de libertad condicional. Pero Fulio llevó su falta de respeto a otro nivel. Se dice que fue él quien fue a la tumba de Spaz y se meó en ella. No es de extrañar que Davion y Rashad Murphy celebraran su muerte sin remordimientos. Boss Gun. Willie Addison, más conocido por su nombre artístico Boss Gun, era un rapero que fue asesinado a tiros en 2019 cuando venía de una actuación. Boss Gun y su hermano de K. Era un miembro de la banda ATK con un amplio historial delictivo. En junio de ese año salió de prisión tras cumplir una condena de 6 años por robo y perjurio. En su historial también figuraba un cargo de intento de asesinato de 20 años, aunque no fue procesado por ese delito. Según el Departamento Correccional de Florida, Addison fue identificado como miembro certificado de una banda, una etiqueta que le persiguió durante toda su vida. Esa noche, Boss Gun acababa de terminar una actuación en el Paradise Gentlemen's Club de Bay Meadows Road. Alrededor de medianoche, su Chevrolet Tahoe plateado se abrió paso por Emerson Street, acercándose al cruce de Spring Park Road. Cuando el Tahoe se acercaba a la intersección,
Otro vehículo se detuvo a su lado. Sin previo aviso, se oyeron disparos que atravesaron la noche y el vehículo. Los ocupantes del Tahoe no tuvieron tiempo de reaccionar cuando las balas atravesaron el metal y el cristal, alcanzando a los que iban dentro. El conductor del Tahoe, desesperado por salvar la vida de sus amigos, aceleró hacia el Memorial Hospital. El todoterreno corrió por las calles, con sus ocupantes conmocionados y doloridos por el repentino y brutal ataque. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, el Chevrolet Tahoe, plateado, llegó a urgencias del Memorial Hospital con 6 heridos de bala. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Boss Gunn fue declarado muerto poco después de su llegada. Otra víctima se encontraba en estado crítico, mientras que las 4 restantes sufrían heridas que no ponían en peligro su vida. Resulta que el padre de Boss Gunn, Abdul Robinson, también recibió un disparo en la espalda durante el ataque. Las secuelas del tiroteo fueron captadas por las cámaras de vigilancia del Wacos Gentlemen's Club. Las imágenes mostraban 2 vehículos que seguían al Tahoe por la calle Emerson momentos antes de que estallara el tiroteo. A pesar de las pruebas, nadie ha sido acusado del asesinato. Corbin Johnson. Mientras Fulio vivió, no tuvo piedad de sus oponentes, especialmente de los muertos. La trágica muerte de Corbin Johnson se convirtió en un objetivo habitual para Fulio en su intento de enemistarse con Ace. En el tema Beatbox Remix, Fulio describe el horrible secuestro y asesinato de Corbin Odell Johnson. A este hombre lo secuestraron, hermano. A este hombre le secuestraron el culo como si fuera una verdadera mierda de tipo objetos perdidos. El 11 de julio de 2018, Corbin desapareció en la residencia de su madre en Biscayne Bay Circle a las 8 de la noche. Su madre informaría más tarde que la última vez que vio a su hijo fue a las 9:30 de esa noche. A las 6:30 de la tarde del 13 de julio, la preocupación de la familia había pasado a la acción y denunciaron oficialmente la desaparición de Corbin. La oficina del sheriff de Jacksonville comenzó su investigación, pero nunca avanzó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en un año de angustiosa incertidumbre. Cuando se acercaba el primer aniversario de la desaparición de Corbin, la familia planeó un funeral en el Riverside's Memorial Park. Pero el destino había escrito un final diferente para la historia de Corbin. La noche del 11 de julio de 1929, un hombre que estaba limpiando un terreno junto a Otsey Road hizo un espantoso descubrimiento. El esqueleto de Corbin fue encontrado, envuelto y enterrado, poniendo un trágico final a la búsqueda. El jefe de KTA, Fulio, estaba en Instagram burlándose de Corbin tras el descubrimiento. Ese negro Corbin. Dejaron que secuestraran a Corbin. Esa mierda loca. Ese estúpido chico. Encontraron los huesos de ese negro. El negro fue secuestrado como un bebé, como a un niño pequeño. Fulio llevó la falta de respeto a un nuevo nivel cuando imitó a Corbin el día que fue secuestrado. Sé que estaba llorando. Por favor, ayuda. ¿Qué dijo? Ayuda. Lul Leakey. Fulio no pudo ocultar su emoción cuando Leakey fue asesinado a tiros en septiembre de 2020. Fulio tomó a Instagram para payasearlo. Vamos, hombre. Sabes que guardo ese Leakey. I been boy. This dead-ass nigga boy. Dead-ass nigga. Fulio luego se burló de Ace con este post, diciendo: sé que ese negro rapero está enfermo del estómago ahora mismo. Fulio incluso se adelantó e hizo paquetes de hierba a medida con la foto de Leakey. Pon este culo negro en una pantalla. Leak Pack. Algunos paquetes de Leak en camino, tío. Con todas estas faltas de respeto, muchos creían que Leak se merecía lo que le estaba pasando. Se dice que una vez intentó matar a la chica de Fulio, Booban Baby. En el año 20, la rivalidad entre Fulio y Lul Leakey dio un oscuro giro cuando Leakey supuestamente intentó cargarse a la novia de Fulio en un caso de confusión de identidad. Booban Baby se dirigía a la gasolinera con su amiga el 30 de abril. Decidieron coger el coche de Fulio en lugar del suyo, una decisión que tendría consecuencias nefastas. Mientras estaban paradas en un cruce, un tirador se acercó y empezó a disparar. Booban se agachó y trató de alejarse mientras su amiga gritaba en el asiento del copiloto. A pesar de sus esfuerzos, Booban acabó recibiendo 3 disparos. Empecé a oír los gritos de mi amiga y por el rabillo del ojo vi que su cuerpo se movía como si se fuera a disparar. Entonces miré por la ventana y me di cuenta de lo que estaba pasando. Una bala le rozó la cabeza, otra se le clavó en la rodilla y la tercera le arrancó un dedo. Al parecer, el autor de los disparos fue Lul Leakey, y su colega Spin Abens no tardó en criticar a Fulio por la situación. En el tema I Don't Smoke Kendre, Spin Abens rapea: a este negro le dispararon a su madre y él sigue pellizcando. Este negro perra recibió un disparo.
QC, que ella Livin. Le dispararon a ese dedo de azada, ni siquiera pudo tuitearlo. Uno de los ops de Fulio, K.So., tomó a Instagram para reaccionar a los disparos. Publicó Fulio y su chica justo después del tiroteo con el subtítulo «Maldita sea, su novia recibió un disparo». Todos creíais que estaba muerto. Sí, bitch niggas, no se anotó todavía fuck niggas. Aún no has ganado, cabrón. Unos meses después de este incidente, Leakey perdería la vida en un tiroteo. El 2 de septiembre de 2020, sobre la 1:30 de la madrugada, unos agentes que se disponían a cambiar de turno en la cercana comisaría de Regency Mall oyeron disparos a lo lejos. Cuando llegaron al lugar, en Atlantic Boulevard, encontraron un coche acribillado a balazos. El pasajero del vehículo, Leakey, había muerto de un disparo en el lugar. Big Dizzy. En la madrugada de un jueves de septiembre de 2015, las tranquilas calles del East Side de Jacksonville se vieron sacudidas por el sonido de disparos. Kim Barner Jr., conocido por muchos como Big Dizzy, yacía muerto frente a su casa, con el cuerpo acribillado a balazos. Big Dizzy empezó a hacerse un nombre en el mundo de las bandas locales cuando aún era un adolescente. Según los informes, formaba parte de la 1200, estrechamente afiliada a la ATK de Ace. El historial delictivo de Barner empezó a tomar forma al final de su adolescencia. Su primer contacto con la ley se produjo cuando fue detenido por llevar un arma de fuego oculta. Esta primera detención marcó la pauta de una serie de enfrentamientos con las fuerzas del orden. A lo largo de los años, Barner fue detenido en múltiples ocasiones por diversos delitos, entre ellos resistencia a la autoridad y proporcionar información falsa a la policía durante la investigación de una persona desaparecida. Lo más extraño de Big Dizzy es que su padre era un agente jubilado de la oficina del sheriff de Jacksonville. El padre de Dizzy esperaba un camino diferente para su hijo, pero las calles tenían otro plan. Por desgracia, su vida se truncó trágicamente. En septiembre de 2015, a las 5:45 de la mañana, varios vecinos se despertaron por el sonido de disparos. Los agudos crujidos de múltiples disparos resonaron por las calles, enviando una ola de miedo y confusión a la comunidad. A las 7:30 de la mañana, agentes de la oficina del sheriff de Jacksonville llegaron al lugar de los hechos, respondiendo a los informes de un tiroteo. Lo que encontraron fue una escena de violencia inimaginable. Big Dizzy yacía muerto frente a su casa, cerca de la calle Haynes. Su cuerpo y su coche estaban acribillados a balazos. Lo más triste es que su padre, agente jubilado de la oficina del sheriff de Jacksonville, estaba presente en el lugar mientras el cuerpo de su hijo yacía inmóvil en el suelo. 23. Quan y Kobe. Me siguieron en un semáforo en rojo. Mi pequeño hermano de sangre murió en la escena. Y te dispararon 8 veces, y de alguna manera eres el único que sobrevivió. En junio de 2018, en una cálida tarde de verano, Ace salió a celebrar una ocasión especial. El 5 de junio era el cumpleaños de su hermano pequeño, Trevon Bullard, conocido en las calles como 23. Junto a ellos estaban sus amigos íntimos, Royal Devon Smith Jr. y Jacoby Dashad Gruber. El grupo eligió un local favorito para la cena de cumpleaños. Pocos sabían que la noche daría un giro inimaginable. Tras la cena, los 4 jóvenes abandonaron el local con el ánimo por las nubes y el corazón henchido por los festejos de la noche. Se instalaron en su vehículo, dispuestos a continuar la noche en otro lugar. Pero cuando se alejaron, el horror inesperado se desató en unos instantes. Un coche, aparentemente salido de la nada, se acercó a su vehículo. Cuando Ace se disponía a llamar a su novia por teléfono, sus compinches empezaron a disparar sin previo aviso ni provocación. Entonces me dispongo a llamarla. Pronto saco mi teléfono. Me disparan en la mano. Mira, todo esto estaba apagado. Volvió a crecer. Young Ace, en medio del caos, tomó una decisión en una fracción de segundo, alimentada por el instinto y el amor fraternal. Se inclinó en un intento desesperado de proteger a su hermano en el asiento del conductor, arriesgando su propia vida en el proceso. Traté de proteger a mi hermano pequeño, 23, así que le protegí intentando sacarle del coche, presionando la puerta con la puerta cerrada. Así que estoy tratando de presionar el botón de desbloqueo, pero siguen disparando. Trágicamente, sus esfuerzos fueron en vano y el conductor, junto con otros 2 pasajeros, sucumbió a sus heridas. Michi y 5. Darien Rashad Sulf, conocido como Michi, y Brandon Lyvon Bevel, conocido como B5, estaban profundamente arraigados en el violento mundo de las bandas de Jacksonville, Florida.
Su pertenencia a la célebre banda 1200 los convirtió en protagonistas de una brutal guerra de bandas que se había cobrado numerosas vidas a lo largo de los años. Michi, con solo 25 años, ya había acumulado un importante historial delictivo. Su detención más destacada se produjo el 8 de octubre de 24, cuando fue acusado de 4 cargos de intento de asesinato tras un tiroteo en la calle 27 Este. Los cargos se retiraron a principios de 2005. B5, de 31 años, tenía un historial delictivo aún más extenso. Con 12 detenciones a sus espaldas, B5 no era un desconocido para la ley. Sus antecedentes penales incluían cargos que iban desde la posesión de drogas hasta la agresión, lo que daba la imagen de un hombre que había pasado gran parte de su vida en el lado equivocado de la ley. Al igual que Michi, B5 era un miembro destacado de la banda 1200, y su participación en las actividades de la banda le convirtió en objetivo de las bandas rivales. La noche de su muerte, Michi y B5 habían viajado a Orlando para salir una noche. El atractivo de la vida nocturna de la ciudad les atrajo lejos de Jacksonville, pero su huida de la violencia de su ciudad natal duraría poco. Mientras circulaban por East Colonial Drive en la madrugada del domingo, otro vehículo se puso a su lado y empezó a disparar. El vehículo se estrelló contra una parada de autobús cerca de un Wendy's en el cruce de East Colonial Drive y Brumby Avenue. Los agentes recibieron una llamada sobre las 2:20 de la madrugada y encontraron los cuerpos sin vida de Michi y B5 en el interior del vehículo. La investigación policial reveló que el ataque no fue un acto de violencia al azar, sino un golpe dirigido. Ralo, Fulio, también habría emboscado y casi asesinado a Ace en marzo de 2019 tras una actuación en el Club Vibe de Waycross, Georgia. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, Ace y sus afiliados llegaron al Hampton Inn de Brunswick Highway. El grupo se registró, esperando un retiro tranquilo. Pero cuando se instalaron, la tranquilidad de la noche se hizo añicos. Empezaron a aparecer informes de actividad sospechosa en el aparcamiento. Sin que Ace y sus amigos lo supieran, estaban siendo vigilados y se preparaba el terreno para una violenta emboscada. La tranquila noche se convirtió rápidamente en un caos cuando sonaron disparos y la gente empezó a huir aterrorizada. Cuando los disparos se desvanecieron, comenzó a revelarse el verdadero horror de la emboscada. La policía de Waycross fue llamada al Hampton Inn, respondiendo a informes de personas perseguidas en el aparcamiento por hombres armados. La escena que se encontraron fue nada menos que una pesadilla. Cerca de la piscina del hotel, los agentes encontraron a Jeremy Alexander Brookins, alias Ralo, de 30 años, tendido en el suelo con múltiples heridas de bala. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Ralo fue declarado muerto en el lugar. Ralo era un conocido miembro de la banda 1200 y formaba parte del séquito de Ace ese día. Resulta que, justo un mes antes de ser abatido, formaba parte del escuadrón de asesinos que se cargó a Bibi, uno de los mejores amigos de Fulio. Por desgracia, fue alcanzado por las balas destinadas a Ace. King Von. Von y Ace eran grandes amigos. Desde vivir juntos en High hasta trabajar juntos, los dos líderes de bandas estaban muy unidos. Sin embargo, Von pronto sería asesinado en una disputa en una ciudad diferente. En noviembre de 2020, King Von abandonó el Opium Nightclub tras lanzar con éxito su primer álbum, Welcome to O-Block, y se dirigió al Monaco Hookah Lounge, donde se encontraban sus ops, Kunado y Lul Tim. Justo cuando Von estaba a punto de salir de su vehículo y dirigirse al club, uno de sus homeboys le avisó de que acababa de ver al también rapero cuando rondo en el aparcamiento. Von salió del coche en una fracción de segundo y se dirigió hacia cuando estaba ahora de camino al club. Von le atacó con unos cuantos miembros de su equipo detrás, tirándole al suelo. Los chicos de Von se unieron y empezaron a llover golpes sobre mientras este intentaba en vano escapar de sus atacantes. En una fracción de segundo, Lul Tim apareció por detrás de su vehículo con una pistola en la mano y empezó a soltar tiros mientras todos huían. Von fue alcanzado en el torso. Dos policías fuera de servicio que estaban cerca del club empezaron a disparar y dispararon a Lul Tim. Cuando se calmó la polvareda, los hombres de Von se detuvieron junto a él y lo subieron al vehículo antes de dirigirse a toda velocidad al hospital más cercano. Lul Tim entró cojeando en su vehículo con cuando rondo y se dirigió al hospital. El destino quiso que los dos grupos acabaran en el mismo hospital. Por suerte, no hubo más violencia. Por desgracia, Von falleció durante la operación. Spinavens, el rapero conocido por su éxito viral
Who I Smoke también ha estado entrando y saliendo de la cárcel, y en su última estancia afirmó que fue brutalmente golpeado por un guardia de la cárcel del condado de Duval, sufriendo graves lesiones en la cabeza y el cuello. Los problemas legales de Spinavens comenzaron mucho antes de su reciente condena. En el año 27, Williams fue condenado por manipulación de testigos y portación de arma de fuego oculta en casos distintos. Estas condenas marcaron el comienzo de una serie de encontronazos con la ley que acabarían definiendo gran parte de su imagen pública. La oficina del sheriff de Jacksonville llegó incluso a declararle miembro certificado de una violenta banda callejera de Jacksonville, una etiqueta que ha reforzado su credibilidad en la calle y complicado sus batallas legales. A los 21 años, Spinavens volvió a meterse en un buen lío. Esta vez fue acusado de posesión de armas de fuego por un delincuente convicto y miembro de una banda. Había mucho en juego, y los cargos podrían haberle llevado a prisión durante un tiempo considerable. Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, los cargos se redujeron posteriormente a mera posesión, y Williams fue absuelto por un jurado en octubre de ese año. Parecía un raro golpe de suerte para el asediado rapero, pero sus problemas legales estaban lejos de terminar. En agosto del año siguiente, Spinavens fue detenido de nuevo, esta vez por manipular el monitor de tobillo que le había impuesto el tribunal. Según el informe de la detención, Williams se quitó el dispositivo GPS y salió de su domicilio menos de una hora antes de ser detenido. El monitor de tobillo había sido una condición de su fianza por el cargo de 21 delitos con arma de fuego, y manipularlo fue una violación grave que le valió 6 meses de cárcel. Tras poco más de 2 semanas de condena, Spinavens compartió en Instagram un desgarrador relato de lo que, según él, le había ocurrido en la cárcel del condado de Duval. Ayer recibí una paliza injustificada y no provocada en la PTDF del condado de Duval por parte del sargento Riviera del JSO. La fuerza fue tan excesiva que tuve que ser llevado al hospital. Los rayos X y la resonancia magnética revelaron que tengo lesiones en el cuello y la espalda. Llevo un collarín como consecuencia de mis lesiones. Me han puesto en confinamiento administrativo y me han cortado el acceso a las tabletas para que nadie pueda verme, ha publicado. También ha aparecido un vídeo en el que se ve al rapero con un collarín, lo que confirma la gravedad de las lesiones sufridas. Por el momento, se encuentra en libertad, pero con la guerra de bandas de Jacksonville calentándose, puede que vuelva a verse atrapado por los federales. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.